Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos la presencia de Lucía Herreras Martínez. Ella es directora adjunta de una organización internacional que promueve el acopio y el reciclaje profesional de los electrónicos, que es el WE Forum. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por regalarnos este espacio y que nos compartas, pues, ¿quién eres tú para empezar? Buenas tardes, pues muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. Buenas tardes aquí, buenos días allí. Como una pequeña introducción, os diré que yo estudié Ciencias del Mar. Mis estudios son de Ciencias del Mar, pero bueno, poco a poco, siguiendo la estela del medio ambiente, pues empecé a trabajar en temas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y llevo trabajando en esta asociación internacional, el WE Forum, desde el 2013. Empecé como directora técnica tratando pues, temas operacionales y de aspectos logísticos y de los residuos electrónicos en general y ahora pues hace poco me hicieron directora adjunta. Nuestra asociación es internacional, tenemos socios en los 5 continentes y nuestros socios, digamos que son aquellas organizaciones en las que los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos han puesto la responsabilidad de cumplir con lo que llamamos la responsabilidad extendida del productor. Bueno, pues nuestra organización empezó siendo una asociación europea porque Europa fue en muchos aspectos pionera en esto de aplicar la responsabilidad extendida del productor en los aparatos electrónicos. Lo que viene a decir es que los productores que ponen en el mercado los aparatos eléctricos pues se hagan cargo de la gestión de estos aparatos cuando llegan al final de su vida útil. Esto es lo que llamamos esa responsabilidad extendida de los productores. Entonces, bueno, pues como los productores se dedican a producir, lo que hicieron fue crear unas organizaciones que se hicieran cargo pues, de gestionar el acopio de los residuos de los aparatos, el llevarlos a plantas de tratamiento, el asegurarse de que se hace un tratamiento correcto, reportar estas cantidades para tener estadísticas y demás. Y estos son los socios del WE Forum. Tengo entendido que desde hace, no sé si esta es la tercera ocasión, ustedes han decidido arrancar un día para generar conciencia en el mundo, ¿no? En todos sus países participantes. ¿Nos podrías platicar en qué consiste el International E-Waste Day? Bueno, pues el Día Internacional de los RAE, ¿no? Que sería traducido al español, es una iniciativa que surgió en el WE Forum porque, bueno, nuestros socios consideraban pues, que es un tema lo suficientemente importante como para que forme parte de las noticias, de los medios de comunicación, de los canales de comunicación habituales, por lo menos una vez al año. Para que todo el mundo pues, se conciencie de este tema, del tema de los residuos eléctricos y electrónicos. Entonces, esta edición se celebra el día 14 de octubre y digamos que es una excusa para que podamos hablar de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al menos una vez al año. Estoy segura de que se habla más a menudo que eso, pero digamos que es también una oportunidad para otras organizaciones, no solamente los socios del WE Forum, para unirse y, digamos, crear conciencia social sobre este tema y sobre la responsabilidad que tenemos todos para hacer una gestión correcta de estos residuos. Están invitados a participar todo tipo de organizaciones. Pueden encontrar más información en nuestra página web o simplemente buscando en Google International E-Waste Day o WE Forum encontrarán información. Y las personas que se registren en nuestra página web pues podrán disponer de ciertos materiales de comunicación, infográficos, logos, pues que les ayudarán en sus propias comunicaciones. Yo lo veo y de acuerdo a nuestra experiencia como Recicla Electrónicos México, creo que el crear cultura demanda, pues obviamente que se hagan trabajos en conjunto para lograr un mayor impacto, porque en ocasiones, pues la verdad
uno esperaría que la gente ya esté más sensibilizada, pero esto es lo que me gusta del International E-Waste, que a nivel global lo que están haciendo es que todos los que nos sumemos a su iniciativa se vuelva ahora, en lugar de su iniciativa, se vuelva nuestra iniciativa. Todos en conjunto. Y que cada quien desde sus regiones donde trabajan, los países, podamos lograr este impacto mayor y logremos no nada más que la gente tome conciencia, sino también motivarla a que actúe en consecuencia. Ahorita hay muchas cifras, hay autores que dicen que durante la pandemia la cantidad de electrónicos fue menor, que se generó y que se consumió. Hay otros autores que al revés, dicen que por la pandemia mucha gente tuvo que adquirir más de un equipo para actualizar sus equipos, pues para trabajo y para los hijos que tenían que tomar clases virtuales. Entonces, si uno tiene 2 o 3 hijos y tienen que estar conectados todo el día, entonces ahí, ¿cuál es su sentir al respecto de esto? Pues no podía estar más de acuerdo con lo que comentabas del aspecto de la colaboración, de hacer de este tema algo que es de todos. En general, en el tema de los residuos, todos generamos residuos, en cualquier parte del mundo se generan residuos y nosotros como consumidores tenemos una cierta responsabilidad. Yo como consumidora en mi casa tengo aparatos eléctricos y electrónicos que en algún momento dejarán de funcionar y es mi responsabilidad o considero mi responsabilidad como ciudadana el asegurarme pues, de que estos residuos van a llegar a un destino donde se puedan gestionar adecuadamente, bien para que se puedan reparar, para poder ser reutilizados o que se puedan reciclar. Y de hecho, el Día Internacional de los RAE de este año se centra en este aspecto, en el aspecto de juguemos todos en equipo porque nosotros solos no podemos. Aunque los fabricantes de productos o los socios del WeForum o las autoridades competentes juegan todas un papel importante, tenemos que tener en cuenta que hay un jugador crucial que es el consumidor. Que es quien adquiere los productos y quien luego tiene en su mano deshacerse de ellos cuando llegan al final de la vida útil. Y por eso la edición de este año del International E-Waste Day se centra en los consumidores y en intentar hacerles partícipes, como tú bien decías, de este tema. Es cierto que es necesaria una concienciación. Es importante dar la información necesaria para que los consumidores sepan qué es lo que tienen que hacer con los residuos, dónde pueden llevarlos, pero también parte de la responsabilidad o digamos, de esa acción tiene que surgir del propio consumidor. Totalmente de acuerdo contigo. Esta responsabilidad extendida y compartida, yo lo vería así, ¿no? Porque también creo que el origen del problema sí puede ser en gran parte el diseño de los productos, que todavía nos falta trabajar mucho en aspectos de economía circular. Pero hay marcas que ya empezaron a hacer esto y ahora lo que necesitamos es que las personas participen en esos programas de take back, porque de nada sirve que a lo mejor ahora el producto ya esté contemplando todo eso en su ciclo de vida, si nosotros como consumidores seguimos estando ajenos a querer participar y querer que las cosas sean distintas, donde podamos desde el origen, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, como le hacemos acá en México, poder acopiar estos electrónicos que sea muy fácil para las personas, para los ciudadanos. Nosotros tenemos acá en México una aplicación, una plataforma donde la gente desde su casa puede mandarse electrónicos sin costo. Obviamente hay una lista, entonces tú agendas la recolección, dices qué electrónicos quieres mandar y entonces lo tratamos de hacer tan fácil para que la gente participe. Y si lo logras acopiar desde el origen, desde casa u oficina, hay menos manos en el camino. Y entonces el porcentaje de recuperación, de reuso, para extender la vida útil de componentes, partes, piezas, refacciones, aumenta. Pues sí, totalmente correcto. De hecho, muchos de nuestros socios han realizado estudios en sus países para ver exactamente dónde ese residuo que no aparece, dónde se encuentra.
Y, por ejemplo, en Francia tomé un dato que me pareció muy interesante y es que en Francia un estudio concluyó que hay entre 54 y 113 millones de teléfonos que están ahora mismo hibernando, ¿no? Utilizamos el término hibernar en los hogares de los franceses. Tenemos cierta tendencia a acumular aparatos eléctricos, ¿no? A veces es como que nos da pena tirarlos o los dejamos ahí por si acaso se me estropea mi teléfono móvil, pues podré utilizar este. Y al final, yo creo, en algunas conferencias yo he hecho una pregunta a mano alzada para preguntar quién de la audiencia todavía conserva su primer teléfono móvil y siempre se levantan muchísimas manos. Es un tema interesante. Y también en lo que respecta al pequeño aparato, a veces pues simplemente pues, por falta de información o por comodidad, el usuario termina tirándolo a la basura normal, digamos, de manera que acaba pues, en un vertedero o siendo incinerado, lo cual es una lástima porque todos estos residuos tienen ciertas materias que podemos volver a aprovechar. Claro, y sobre todo los daños que esto puede ocasionar, ¿no? Acá en México me imagino que has escuchado, hay muchas personas que dicen, no, es que se lo voy a regalar a la persona que pasa ahí por mi casa, o esa persona a lo mejor hasta me paga algunos pesos por materiales que se lleva. Entonces, yo siempre he afirmado, le digo, mira, hay mucha basura electrónica, estoy de acuerdo. Tú eres libre de decidir qué quieres hacer con tus electrónicos, nada más toma conciencia que esas personas generalmente pues le van a quitar las partes que tienen valor para ellos, que pueden vender de forma rápida, pero en lo demás, como el plástico, el vidrio y otros componentes que no tienen forma de venderlo, va a terminar tirado en los terrenos baldíos, ¿no? En lugares clandestinos, y después nos quejamos porque en las inundaciones pues pasa lo que sucede, o cuando hay incendios de lotes baldíos, o cuando salimos en bicicleta a zonas de campo y nos encontramos montañas de plástico, por ejemplo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. No sé. Ajá, utilizamos un término que se llama canibalización, que es para referirnos a esos aparatos pues, que los han dejado quizás a pie de calle. Ha pasado alguien, se ha llevado las piezas de valor, pues por ejemplo el compresor de un frigorífico, y el resto del aparato queda en la calle a la espera de que un servicio municipal pase a por él. Y de manera pues que, en primer lugar, los recicladores oficiales que reciben estos residuos pues tienen que hacer muchas veces una gestión muy básica ya, porque no pueden hacer una depolución totalmente correcta. En el caso de los frigoríficos, por ejemplo, es muy importante que lleguen completos, porque en el momento en que se les retira el motor, el compresor, los gases, muchos de ellos que agotan la capa de ozono, pues se liberan. No se recuperan y son tratados adecuadamente. También ocurre lo mismo con las bombillos, lámparas que contienen mercurio, por ejemplo. Es importante que no nos deshagamos de ella tirándolos a la basura, sino que los llevemos a puntos donde pueden tratarse correctamente. ¿Cómo es la forma de, si alguna empresa quiere sumarse a esta asociación de WeForum? Digo, aprovechando que estamos en esta entrevista, obviamente el motivo principal es darle difusión al Día Internacional del E-Waste el próximo 14 de octubre a nivel global. ¿Cómo se suman a WeForum? ¿Qué objetivos se persiguen? Sé que en Europa tienen objetivos, me imagino, muy ambiciosos, a diferente de otros países o otras regiones del mundo que todavía ni siquiera tenemos objetivos planteados. Pero ¿cómo se puede sumar un fabricante o cómo se puede sumar un reciclador? Porque ustedes son ese ente que organiza a ambos, ¿no? Entonces, eso creo que para nuestro auditorio sería muy interesante comprender las funciones de WeForum, que ya más o menos lo explicaste, pero me gustaría ser más específico ahí. Bueno, pues en primer lugar, para unirse al Día Internacional de los RAE, simplemente tienen que acceder a nuestra página web y ahí encontrarán un formulario para poder registrarse. Está abierto a
cualquier tipo de organización, pueden ser, el año pasado pues colaboraron plantas de reciclaje, colaboraron productores de aparatos eléctricos, colaboraron entidades locales, incluso pues tuvimos alguna contribución pues de asociaciones de la Universidad de las Naciones Unidas. Es decir, está abierto a todo el mundo que tenga alguna alternativa para realizar durante el Día Internacional de los RAE. A veces una simple nota de prensa ya es suficiente para participar en el Día Internacional de la RAE. Como decía, es pues una excusa para poder poner en los medios o concienciar al público en general sobre la problemática de los residuos. Para formar parte del WiForum, pues los miembros que forman parte del WiForum son asociaciones de responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, pues evidentemente el WiForum estará encantado de admitir a más socios en nuestro equipo, pero es una asociación de organizaciones de responsabilidad extendida del productor. Sabemos que en Latinoamérica pues está habiendo ahora un buen avance de toda la normativa de RAE. Hay muchos países que están trabajando muy duro y rápido para poder tener su propia normativa de RAE, y esto normalmente conlleva la creación de este tipo de entidades que podrían asociarse al WiForum. Ya contamos con socios en Colombia, por ejemplo. También hemos añadido pues, socios en India, en Canadá, aunque la mayoría de nuestros socios pues, siguen estando en Europa porque, claro, llevan pues, desde el año 2002 con una normativa que obligaba a los productores pues, a cumplir con estas obligaciones, y fue cuando empezaron a fundarse organizaciones de responsabilidad extendida al productor, que son nuestros miembros. Respecto en Europa, ¿cuáles son esos objetivos que ya tienen? O sea, ¿cómo se ha delimitado en la legislación como ejemplo para los que estamos de este lado todavía? Pues los objetivos han ido variando a lo largo del tiempo. La primera normativa, digamos, la que rompió el hielo en Europa, se publicó en el año 2002, y lo que fijaba como un objetivo de colecta eran 4 kilos por habitante y año. Más adelante, pues se estableció un método de cálculo de estos objetivos ya basándose en otro tipo de valores. Por ejemplo, en un objetivo que se calcularía en base a las cantidades de aparatos puestas en el mercado o en base a las cantidades de aparatos que llegan al final de su vida útil. Todo esto implica, evidentemente, pues unos cálculos estadísticos. A 2019 fue cuando se hizo el último cambio de objetivos de colecta, y actualmente pues, los países europeos pueden escoger 2 formas diferentes de calcular ese objetivo de colecta. El primero se calcula utilizando las cantidades puestas en el mercado en los 3 años posteriores a nivel nacional, y de ahí se calcula el 65%. Por tanto, el objetivo de colecta sería el 65% de ese promedio de cantidades puestas en el mercado de los últimos 3 años. Una alternativa a esta metodología sería pues, colectar el 85% del RAE generado, es decir, de aquellos aparatos que se estima que han llegado al final de su vida útil, aunque esto es bastante complicado calcularlo, y para eso pues, la Comisión Europea ha puesto al alcance de los Estados miembros una herramienta, es una hoja de cálculo para que puedan estimar ese RAE generado, aunque por la dificultad de la metodología la mayoría de países están utilizando el primer sistema de cálculo de objetivos. También hay que tener en cuenta que la normativa europea no solamente establece objetivos de colecta, también establece objetivos de reciclado y valorización. Es decir, no es suficiente con asegurarnos de que todas las lavadoras o todos los microondas llegan a una planta de reciclaje. También tenemos que asegurarnos de que se va a hacer la mejor gestión posible. Y por eso la directiva incluyó unos objetivos de reciclaje, diciendo, pues, por ejemplo, el porcentaje en peso
de cada tipo de aparato o de cada categoría de aparato que debería reciclarse, ¿no? Pues puede ser un 80, un 85% o un 75%, dependiendo del tipo de aparato del que estemos hablando. Hablabas de Colombia. Respecto a México, ¿ha habido algún acercamiento? O sea, como país o como con las asociaciones o más bien o con los fabricantes de alguna intención. México es un país muy grande y de acuerdo. Bueno, hay estadísticas que dicen que somos el segundo productor, hay otros que dicen que somos el tercer productor o generador de basura electrónica. Unos nos ponen antes de Brasil por tema per cápita, otros nos ponen después de Brasil. Pero sí, pues ya sabemos, Estados Unidos es el número uno acá en el lado de América. No sé ahí, ustedes han podido tener como cuál es esa temperatura para México. Pues nuestros socios colombianos se unieron recientemente y estamos todavía en fase de adaptación y de conocimiento, pero tengo que decir que el WeForum ha sido invitado a contribuir a veces en sesiones de formación de un proyecto muy interesante que está liderando UNIDO, de las Naciones Unidas, donde hay 13 países latinoamericanos participando. Y uno de los objetivos principales de ese proyecto es el desarrollar un marco legal que gestione todo el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos. En este sentido, pues, y gracias a este proyecto, pues hemos podido familiarizarnos con la situación en Latinoamérica. Vemos que Colombia es uno de los países donde parece que hay más avance, que hay más histórico en cuanto a normativa, a programas voluntarios y demás. Y, de hecho, en México pues, se nos invitó también a participar como, digamos, contribuyentes expertos para elaborar una propuesta de normativa sobre RAE en México. México es un país muy grande, hay muchísima gente y, claro, si empezamos a contar la cantidad de aparatos que puede haber en los hogares de todos los mexicanos, normalmente la primera cifra que pensamos es mucho más baja de la real. Siempre pensamos que tenemos pues igual 20 aparatos en casa, ¿no? Y luego vamos uno por uno, igual nos damos cuenta de que tenemos 40, 50 o incluso 60, porque claro, hay que añadir pues desde los cargadores de los móviles, los relojes de pulsera, las bombillas, hay muchísimos aparatos en las viviendas. Bueno, la situación en México, yo entiendo que todavía no existe un marco legal que trate específicamente con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sí que existe una sobre residuos en general, si no recuerdo mal. Entonces, sí que sería interesante pues, que se avanzara en ese tema legislativo y que se pudiera publicar lo antes posible una normativa que pudiera regular el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y establecer, si es posible, pues una responsabilidad ampliada del productor que se ha demostrado que es, digamos, un pilar que facilita toda la gestión, la colecta, el tratamiento de los residuos y la generación de estadísticas para saber dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Nosotros, como comentas, nos ha tocado crear esa cultura, ¿no? Y a falta de esa legislación específica en tema de una responsabilidad extendida del productor o temas de economía circular, pues estamos tratando de generar este ecosistema para, como te comentaba, hacer que las cosas fluyan y que las personas tengan una parte de educación de conciencia, motivación, una herramienta para una fácil gestión y obviamente la infraestructura para, en este caso nosotros hacemos reciclado y reuso de electrónicos y su respectiva comercialización para que esto sea sostenible económicamente, porque aquí pues los fabricantes no están participando, ¿no? Porque todavía no hay ese marco jurídico como comentas. Entonces, pues Lucía, no sé si nos quieres regalar un comentario de cierre, como tus conclusiones, sobre todo en este día muy importante, el 14 de octubre. Bueno, pues
esta iniciativa que comentabais en México, ¿no? Pues que se ha tenido que construir a base, ¿no? Digamos, de gestiones voluntarias, de crear comunidad, de colaboración ciudadana, realmente es encomiable. Es algo que hay que continuar porque además hace comunidad, crea conciencia. Trabajar con las escuelas es muy importante, si no lo habéis hecho todavía, es muy interesante porque al final son los niños los que llevan los mensajes a casa y son las futuras generaciones, por tanto son pilares que se van creando para afianzar la situación. Esperemos que este marco legal en México salga pronto y os invitamos a todos a participar al Día Internacional de los RAE, que como decíamos este año se centra en la labor que son unos jugadores cruciales de los consumidores, para que recuerden que un electrodoméstico, un teléfono móvil en un cajón o en una mesilla, pues no está haciendo nada, que se le puede dar una utilidad muy interesante pues a través de la reparación y de la reutilización o del reciclaje, y que pues una vez al año, 2 veces al año viene muy bien hacer limpieza de todo lo que tenemos en casa y poder llevarlo a un sitio donde sepamos que se va a gestionar adecuadamente. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo que esté escuchándonos o viéndonos a que participen de este Día Internacional de RAE el 14 de octubre. Yo te regalaría una última precisión. Mira, en temas escolares, esto que ves aquí es una bocina Bluetooth. Esta normalmente está desarmada, está 100% hecha con materiales de reuso, ¿no? Los acrílicos son de los monitores de las computadoras, la batería de litio es de las laptops, el altavoz es de los teléfonos empresariales, y entonces estamos fomentando el tema de educación de cómo los niños de secundaria principalmente lo arman, aprenden cuestiones de ciencia, de tecnología, de matemáticas jugando, y se dan cuenta cómo en lo que desechamos todavía hay muchos componentes o piezas que les podríamos extender la vida útil. Entonces, al final de la vida de estos productos, lo que pedimos es, se puede reparar, porque como ellos mismos lo arman, pueden pedir las refacciones, o si el día que ya no lo quieran, nos lo pueden regresar por nuestra plataforma de Junta, Entrega y Recicla. Entonces, para nosotros la educación desde las fuerzas básicas, que es las escuelas primarias, secundarias, es vital, porque creo que ese es el cambio que se necesita. Ya algunos que ya estamos en nuestra edad son más grandes, adultos que ya tienen muy fijados sus pensamientos, pues les cuesta, ¿no? Les cuesta darse cuenta que vienen coches cada vez más hechos computadoras, que las casas cada vez van a tener más computadoras incorporadas, casas inteligentes. La ropa ya trae muchos gadgets, también incluidos la ropa, los tenis. Que hoy día un niño de 13 años a lo mejor ya consumió más cantidad de electrónicos que mi abuelo, ¿no? Fácilmente por tantas cosas que compran y que actualizan. Entonces, en ellos está en poder recuperar todas estas materias primas o estos componentes y alargarles. O sea, un motorcito de una impresora está al 90% de su vida útil generalmente cuando desechamos esa impresora de casa, porque ahora ya casi no se imprime nada, pero casi todo el mundo de todos tenemos una impresora. Entonces, esos son los mensajes, y entonces yo te lo juro, te agradezco mucho que nos hayan regalado como WeForum estos minutos, este tiempo de permitirnos ser parte de este Día Internacional, y créeme que nos sentimos muy honrados y le echamos muchas ganas para que este 14 de octubre hacemos labor diaria, ¿no? Porque es realmente nuestra pasión, es lo que nos gusta hacer, pero sobre todo este día le vamos a poner todavía más énfasis en este 2021. Entonces, te agradezco mucho a ti, Lucía, a Pascal, y pues vamos a seguir en comunicación. Pues muchísimas gracias por apoyar la iniciativa. Mi compañera Magdalena es quien está al frente de todo esto, pero no habla español, y entonces me dijo, Lucía, a ver si puedes unirte tú a la discusión. Así que muchísimas gracias por darnos visibilidad y por apoyar esta iniciativa. Y como bien dices, es un día
pero el año tiene 365 días, podemos sacar muchos minutos para poder seguir trabajando en este tema. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.